el video al e-virtual y para que los compañeros que no pueden reunirse lo hagan. A ver, verán, entonces voy a añadir 2 puntos más, ¿sí? Entonces, verán, voy a poner las iniciales del artículo que estoy exponiendo. Si no estoy mal, es del 2015. Entonces, es el fundamentos, a ver. Fundamentos metafísicos del derecho natural, ¿sí? Bien, del 2015. A ver, verán, una de las... Voy a ir... les pido, sí sería conveniente que ustedes impriman esta foto, les mandé a su celular, está en el grupo de WhatsApp. A ver, estoy aquí en el penúltimo punto, moral, derecho, seguridad, y luego salto a las conclusiones para terminar. Espero que en máximo un cuarto de hora ya termine y paso al siguiente punto. Quiero tratar la cuestión de el bien común y el principio del bien común. Bueno, entonces, verán, una de los puntos de los que se jacta el jus positivista es el de que hay que separar la moral del derecho, o al revés, el derecho de la moral. Y eso según el jus positivismo. Bien, verán, para el jus positivismo, cuando hablamos del derecho, es simplemente el derecho positivo, aquel que es decretado por la autoridad, siguiendo pautas, cánones procedimentales. Ahora, moral o ética, da igual, pero, a ver, no todos los filósofos están de acuerdo sobre si ética y moral coinciden. Quienes hacen la diferencia entre ambas creen que la moral es relativa, está contagiada por la cultura, por lo local, espacio-temporal, y así podemos hablar de una ética de los judíos, otra de los rusos, una de los griegos, otra de los cuencanos, etcétera, etcétera. En cambio, ética sería universal. No todos admiten esa división. Lorenzo Peña cree que, bueno, solamente de todo lo que ha escrito Lorenzo sobre ética y moral, no es mucho, él no es un especialista en ética, solamente en una nota a pie de página dice que se podría distinguir, como lo hizo Hegel, entre moral relativa y ética objetiva. Pero esa ética objetiva está muy cerca de lo que es el derecho. Entonces, eso no nos sirve realmente. Cuando aquí hablo de moral, podemos tomarla como sinónimo de ética, es decir, la moral es aquella teoría, aquella disciplina filosófica que trata de resolver los problemas de qué es el bien y la cuestión de el deber. ¿Con qué criterio o criterios determinamos lo que es la obligación? Obligación para nosotros, para con los demás, etcétera. Bien, y recuerden que también a partir de esa ética, de esos principios, podemos pasar a lo que es la filosofía política. Bien, entonces, los dos primeros autores que hicieron la separación entre ambas disciplinas de la moral y el derecho fueron Pufendorf y Kant.
Ambos autores son justnaturalistas. A ver, noten aquí algo importante. Empecé explicando este punto diciendo que la separación es algo que lo hacen los justpositivistas, pero históricamente, estamos hablando de a finales del siglo XVIII, fueron estos dos justnaturalistas los que en primer lugar exigieron que el derecho no se someta a la moral. Es decir, que el derecho tiene que ser independiente de las exigencias de la moral. ¿Sí? Entonces, aunque esta distinción entre el divorcio entre derecho y moral vino desde el justpositivismo, esa separación luego fue apropiada por los justpositivistas a tal punto de jactarse de ser los defensores, no pueden decir en monopolio, de esa separación, e incluso formulan la distinción entre justpositivismo y justnaturalismo como, como la tesis de que el derecho está separado de la moral. ¿Sí? Eso sobre todo va en contra de Santo Tomás, porque para Santo Tomás, uno de los más famosos justnaturalistas de la historia de la filosofía, el derecho se basa en la ética. Obviamente, Santo Tomás no hace esta distinción, pero los positivistas generalizan y creen que todo justnaturalista está en contra de esta distinción. Eso es verdad solamente para quienes piensan al modo de Santo Tomás, pero no para otros. Lorenzo Peña está en contra, bueno, en este punto no acepta a Santo Tomás, en otros puntos sí. Entonces, en este punto, Lorenzo Peña les da la razón a los justpositivistas. A ver, pero en este artículo del 2015 es polémico, quiere acumular la mayor cantidad de razones en contra del justpositivismo y por eso indica por lo menos dos réplicas contra esta separación. ¿Sí? A ver, verán, quiero ahondar un poquito más para que se tenga claridad antes de continuar. La moral tiene sus exigencias. Hablemos, por ejemplo, la cuestión de honestidad o en general, el criterio de qué es obligatorio, qué es prohibido, ¿sí? Eso estaría dado por la moral. Según esta separación, cuando el legislador, el que hace las leyes, ¿sí? Si es que el derecho está separado de la moral, entonces el derecho no está condicionado por ninguna exigencia que venga desde la moral. Si es que la moral incluye, por ejemplo, derechos, esos derechos podrían dejarse de lado al momento de hacer las leyes. ¿De dónde nacen las leyes? Tiene su única fuente para el justpositivismo son los propios legisladores. Más allá de eso, no hay ninguna restricción, ningún límite a lo que puede ser legal, excepto lo que sea cuestión meramente procedimental, formal, de cómo deberían, qué pasos, qué métodos hay que seguir para decretar o para promulgar una ley. Pero eso es vacío de contenido. El contenido del derecho no puede venirlo de la moral. Si esa es la tesis que está detrás de acá. ¿Sí? Ahora, bien, uno de los puntos que hay que tener presente para entender cabalmente esta distinción es que la moral tiene que ver con las intenciones. Una intención está meramente en el plano
del mero querer o la voluntad, una intención se puede realizar o se puede frustrar. Alguien puede querer hacer algo y al momento de decidir que esa intención pase a la práctica, puede ser que por el concurso de factores contingentes fuera de control de la persona, esta termina haciendo otra cosa que no quería. Puede ser lo contrario. Puede ser que alguien tenga la intención de hacer mal y el rato de hacerlo resulta que le hace bien a la persona a quien quería hacerle mal, o al revés. Entonces, la mayoría de los moralistas, según Lorenzo Peña, incluso eso sucede con los utilitaristas o con los consecuencialistas. La intención cuenta mucho al momento de juzgar si es que una acción fue buena o mala, o la persona debe ser censurada o no. ¿Sí? Ahora, Lorenzo Peña tiene dos críticas. La primera tiene que ver tiene relación con las intenciones. Lorenzo dice que cuando la intención se realiza, entonces ella sí pertenece al derecho. Una intención realizada pertenece al derecho. Es decir, veamos, por ejemplo, un atropellamiento. Un conductor está con su carro yendo por la calle y al momento de hacer un giro a la izquierda o a la derecha, está pasando un peatón, digamos, por ejemplo, no precisamente en el paso cebra, sino al lado, que no se veía, y le atropella, o puede ser que le mate. No quería, el conductor no quería que se realice eso, entonces puede ser que la pena que le imponga el juez va a tener un atenuante, puesto que el resultado de su acción no fue planificado, no fue premeditado. ¿Sí? Entonces, puesto que no hubo intención, la pena, el castigo va a ser menor. Fíjense, ahora, entonces cuando una persona hace daño a otro, no es lo mismo si es que lo ha hecho intencionadamente que cuando faltaba esa intención. Entonces, el derecho, sobre todo el derecho penal, en ciertos casos, tiene que considerar cuando esa intención pasa a la acción, entonces ella, entonces, tiene que ser considerada por el derecho. A ver. A ver, hay otro punto más que constituye una segunda razón que tiene Lorenzo Peña para decir que en ciertos casos la moral sí entra dentro de la legislación. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, la educación en valores, lo que en nuestro bachillerato se llama educación para la ciudadanía. Nuestros jóvenes tienen que, para salir del colegio, tienen que adherirse a ciertos valores que tienen que estar reflejados en su conducta. Valores como, por ejemplo, la justicia, la solidaridad, la igualdad, la responsabilidad. ¿Sí? No sé si ustedes, tal vez en alguna otra materia pedagógica, nosotros tenemos el perfil de salida del bachillerato unificado. ¿Sí? Ahí se dice que los bachilleres, hay una declaración que está en primera persona del plural, dice, somos justos, somos responsables, refiriéndose a los bachilleres. Entonces, eso supone que los bachilleres, a través de
de esa materia de educación para la ciudadanía han asimilado ciertos valores y están realizados en la práctica. Entonces, ese hecho que se da no solamente en nuestro país, sino que es a nivel continental, mundial, está en la OEA, está en las Naciones Unidas, ese inmiscuirse el derecho en la moral sería un contraejemplo a esta separación que están haciendo los JUS positivistas. Por lo tanto, voy a anotar esta segunda razón en el pizarrón. A ver, hay obligaciones morales. A ver, la O es de obligatorio. ¿Sí? A ver, obligaciones morales en el derecho. Piensen, por ejemplo, en más o menos en el 2008 en España, había la materia esta de educación para la ciudadanía, últimamente cambió de nombre, creo que es educación cívica. Uno de los criterios que se tenía para ver si es que el alumno aprueba o no la materia era la de que tenía que pronunciarse, tenía que, aunque sea de labios para afuera, decir que está a favor de la igualdad, en contra del machismo, del racismo, etc. Y si no lo hacía, no aprobaba la materia. ¿Sí? Bien, entonces, si es que esos casos de educación en valores está en la ley, en nuestro caso sería en la Ley Orgánica de Educación, es decir, incluso en la educación superior, la LOES. ¿Sí? Bien, entonces ese ejemplo constituye un contraejemplo para esta tesis, a esta pretensión de que el derecho está separado de la moral. A ver, y por último me voy a referir a lo que es el valor preponderante que tiene que, según el positivismo, estar protegido por el ordenamiento jurídico. Siguiendo a Hobbes, los JUS positivistas creen que el único valor que tiene que recibir la protección del Estado, de todo el sistema de administración de justicia, es la seguridad. Les hablé en una clase anterior acerca de qué seguridad se trata aquí. Está relacionada con el orden, con la paz social, seguridad interna y también seguridad con respecto a invasores extranjeros. Aparte de la seguridad, no habría otro valor que sea de competencia del derecho, del sistema de normas. Entonces, frente a esto, Lorenzo responde lo siguiente, que la seguridad es una parte del bien común. ¿Ya? Reducir los valores jurídicos protegidos por el derecho únicamente a la seguridad sería un empobrecimiento y más bien la relación que tiene la seguridad con el bien común es de que la primera forma parte del segundo, o al revés, el bien común tiene como uno de sus aspectos, ¿sí?, a la seguridad. Por lo tanto, ahí habría una relación de entrañamiento del bien común hacia la seguridad y, por supuesto, otros valores más. Bien, entonces, con esto he señalado dos puntos que son sostenidos por el positivismo y voy a terminar indicando la conclusión de todo este capítulo. Entonces, a ver un ratito, antes de eso, no. Voy a añadir unas ideas de lo que es el derecho natural. A ver, ya.
A ver, derecho natural. Voy a borrar la conclusión. Bien. Una tesis importantísima que defienden los justnaturalistas es la de que lo que justifica la ley o la autoridad es el bien común. Inmediatamente voy a empezar a explicar qué es el bien común. Según Lorenzo Peña, en nuestro libro de Visión Lógica del Derecho, cuando nosotros nos preguntamos acerca de cuál es la base por la que deberíamos tener una autoridad, ¿sí? Quienes responden que no son los anarquistas. Es decir, si yo pregunto, ¿por qué tengo que obedecer a la autoridad? Eso supone que tenemos una autoridad, pero previamente tendríamos que preguntarnos, ¿y por qué tiene que haber una autoridad? ¿Sí? A ver, en 10 minutos se me apaga el programa, pero nos reconectamos enseguida. Entonces, tengamos en cuenta que si es que admitimos que debemos tener una autoridad y por lo tanto el Estado con sus leyes, ¿sí? El Estado lo que hace es simplemente, bueno, tiene varias funciones, una de ellas es el de crear leyes positivas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tenemos que obedecer a la autoridad? ¿Sí? Entonces, la respuesta que da Lorenzo Peña desde el justnaturalismo es el de que hay una norma que es suprapositiva, supralegislativa, que está en el derecho natural, que nos dice que tenemos que acatar, obedecer a la autoridad que está encargada de no solo preservar, conservar, sino promover el bien común. Entonces, en esa medida en que esa autoridad esté cumpliendo esta meta, este objetivo de velar por el bien común de todos, entonces merece nuestra sujeción. En cambio, cuando la autoridad no cumple este fin del derecho, lo que le impone al gobernante el gobernar para el bien común, entonces los súbditos adquieren el derecho de desobediencia o incluso cuando son situaciones graves, sumamente lesivas para el bien común, entonces hay el deber de derrocar al tirano. Entonces, es precisamente el bien común lo que por una parte nos está exigiendo que cumplamos los mandatos del gobernante, pero ese acatamiento está condicionado a que el gobernante también cumpla su parte de promover el bien común, es decir, el bien de todos los individuos o los ciudadanos. ¿Ya? Entonces, si ustedes, no voy a, les pido, está aquí, no voy a repetir la cuestión de la desobediencia y del derrocamiento. Bien, finalmente hay una idea que voy a añadir para complementar lo que es esta tesis del derecho natural, y es la de que la naturaleza de la sociedad y las funciones del gobierno son la base desde las cuales se originan las reglas del derecho natural. Entonces, tenemos
la naturaleza de la sociedad, las funciones del gobierno, y aquí nacen las reglas del derecho natural. O sea, recuerden, ¿qué normas van a regir a las sociedades humanas? Eso depende de estos dos factores que no son tan diferentes. No es lo mismo una sociedad de seres humanos que una de hormigas, que una de ángeles. Si es que existen seres inmateriales, seguramente no necesitarán alimentación, techo. Las hormigas viven en sociedades, pero no necesitan educarse y para ellos no hay el derecho a la educación. Entonces, ¿qué derechos contenga este sistema de normas? Depende de cómo sea esa sociedad a la que van a regir esas reglas. Y las funciones de gobierno, si en lugar de gobierno nosotros habláramos de Estado, para Lorenzo Peña no hay diferencia entre sociedad y Estado. Es lo mismo, al punto de que podemos identificar plenamente la sociedad y el Estado. Recordemos, esta distinción es moderna, la inventó Adam Smith. Ni los antiguos ni los medievales hacían esa distinción. Entonces, cuando hablamos de función nos podemos preguntar, y bueno, ¿y para qué? ¿Qué papel, qué rol cumple una autoridad? Entonces, dependiendo de qué sociedad estamos hablando y cuáles son las funciones del gobierno, de ahí nacen las normas jurídicas. No es cuestión de voluntad. Cuando hablo de naturaleza estoy hablando de una esencia metafísica. ¿Sí? Y eso no es para nada subjetivo, según Lorenzo Peña. Bien, entonces también aquí es importante tener en cuenta la cuestión de la teleología. ¿Sí? Preguntarnos el para qué. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo, el fin de la sociedad? ¿Para qué estamos juntos? ¿Para qué las leyes? ¿Sí? Entonces, tenemos que encontrar un fin último de las leyes y ese es el papel que cumple el bien común, como vamos a ver inmediatamente. Bueno, entonces ahora sí paso a las conclusiones. Son simplemente dos. La primera es que, a ver, luego de lo que he podido exponer, parece que estaría claro que el positivismo está en crisis, está en bancarrota. A ver, eso me suena a algo semejante. Permítanme hacer un pequeño paréntesis. Es como decir, el capitalismo está en crisis. Y sin embargo, hay muchísimas personas, la mayoría, que creen que está campante. ¿Sí? Tal vez esa situación o algo semejante está sucediendo acá con el justpositivismo. Una de las críticas que hace Lorenzo a los justpositivistas es la de ser dogmáticos. ¿Sí? Voy a poner aquí ¿Y cuál es ese dogma? El de que los justpositivistas no desean reconocer, no desean ver que el ordenamiento jurídico contiene principios y valores que están más allá de la legislación. No. O sea, si nosotros simplemente nos atuviéramos al derecho que es. Recuerden, les mencioné el preámbulo de nuestra Constitución del 2008. Ahí en la primera página aparecen dos valores. ¿Sí? O pueden ser tres. Estaba la dignidad, la paz y no recuerdo cuál otro más. Entonces, el propio ordenamiento jurídico tiene valores, contiene valores. Eso es algo que
frente a lo cual el juez positivista es ciego. Eso es un dogma. ¿Sí? Y la segunda conclusión es Jessica, por favor, apague su micrófono, por favor. A ver, y la segunda conclusión es la de que el bien común es el eje, la columna vertebral del derecho natural. Entonces, bien común, el eje del derecho natural. ¿Sí? Y entonces, con este último punto, justo ya estoy en la transición para el siguiente tema de el bien común. Entonces, por favor, no se vayan. El programa ya se me cierra automáticamente, pero nos reconectamos. Les vuelvo a enviar el código de la reunión. Hasta luego.